a guiar, el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Bendito sea Dios Todopoderoso, que nos da la oportunidad de encontrarnos una vez más hoy día domingo, Día del Señor. Para mí siempre es un privilegio y es una bendición poder reunirme con ustedes a través de este medio para juntos meditar en la preciosa palabra de nuestro Señor. Y hoy día tenemos el último capítulo del libro del profeta Jeremías. Así que vayamos por favor a Jeremías capítulo 52. Les pido por favor, estimados hermanos, estimados amigos, abrir sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 52. Jeremías capítulo 52. Leeré algunos versículos en los cuales durante estos minutos estaremos meditando. Dice así la palabra del Señor. Jeremías capítulo 52, versículo del 1 al 11, dice así: Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia.
Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella. Y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad contra la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta, entre 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Versículo 12. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venían con él, capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Versículo 17. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro, lo de plata por plata. Se llevó el capitán de la guardia las 2 columnas, un mar, y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. El peso del bronce de todo era incalculable. Versículo 24. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al pueblo y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así Judá fue transportada de su tierra. Versículo 31 en adelante. Y sucedió en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Bendita sea la palabra de Dios, que nuestro Señor nos permita
guardarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Oremos, hermanos, por favor, acompáñenme para pedir que el Señor nos ayude. Soberano Señor, Rey de los cielos y de la tierra, grande, fuerte y majestuoso eres tú, digno, Señor, absolutamente digno de nuestra total devoción y obediencia y alabanza. No hay otro como tú, Señor. Tú eres nuestro Creador y eres nuestro Salvador. Por eso en esta mañana nos acercamos delante de ti para pedirte que perdones nuestras faltas, Señor. Y pedirte, suplicarte, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu para meditar en tu gloriosa palabra. Estamos necesitados, Señor, de saber qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. No queremos vivir, Señor, al margen de tu palabra, sino queremos vivir, Señor, guiado por tu palabra. Señor, sabemos, entendemos que tenemos tantas ocupaciones, tantas preocupaciones. Señor, te rogamos que durante este tiempo, durante estos minutos, tú permitas que cualquier tipo de distracción pongamos al margen y estemos concentrados, Señor, nuestra mente y corazón concentrados para recibir, Señor, tu santísima palabra. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, guíanos con tu Santo Espíritu. Padre bueno, esta es mi súplica, en el glorioso y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, el tema de nuestra prédica en esta mañana lleva por título el juicio, cumplimiento del juicio y señal de esperanza. Y vamos a notar algo muy importante aquí, mis hermanos, mis estimados hermanos y amigos. El capítulo 52 inicia hablándonos de un rey desobediente, un rey que le dio la espalda a Dios en reiteradas ocasiones, Sedequías. Y al final su proceder llevó a su pueblo a la ruina, a su familia a la desgracia. La historia de Sedequías. Pero este capítulo termina hablándonos también de otro rey, el rey Joaquín. El rey Joaquín que estuvo preso muchísimos años en la cárcel, pero que se humilló delante de Dios. Y al final este rey es puesto en libertad y recobró su dignidad como rey. Hay una luz de esperanza detrás de esta historia del rey Joaquín, pero hay también una sombra de juicio detrás de las malas decisiones de este rey Sedequías. Entonces, este pasaje que estamos viendo, que vamos a ver en estos minutos, nos habla pues del liderazgo, de una clase de liderazgo que se opone a Dios, que quiere vivir y quiere hacer las cosas sin considerar la palabra de Dios. Y al final la consecuencia no va a ser el éxito para su reinado de Sedequías, no va a ser el éxito para la nación de Judá, al final va a ser la desgracia para la familia de este rey Sedequías y será también la ruina y la destrucción y el juicio de Dios que va a caer sobre su pueblo, sobre Judá. Entonces, nuestra meditación está conformada por 3 lecciones. En primer lugar, el liderazgo que se opone a Dios trae juicio contra el pueblo. El liderazgo que se opone a Dios, que es enemigo de Dios, acarrea juicio contra el pueblo. Versículos del 1 hasta el versículo 11 nos habla de ello. El punto número 2, la enseñanza número 2, la seguridad humana en lo material y en lo religioso es destruida por el juicio de Dios. La seguridad humana, lo material y lo religioso es destruida por el juicio de Dios. Y la tercera enseñanza, Dios pone esperanza de salvación para su pueblo por gracia. Dios pone esperanza de salvación para su pueblo por gracia. Entonces empecemos hablando aquí del rey Sedequías, un rey desobediente al Señor. ¿Por qué Sedequías tenía esa actitud? ¿Desde cuándo empezó con esa actitud de oponerse a Dios y de despreciar la prédica que el profeta Jeremías realizaba continuamente? Jeremías es el escritor de este libro
Jeremías escribió las profecías para Judá, para muchos otros reinos, pero de manera especial Jeremías también habló y predicó a los reyes. Y Sedequías fue uno de los reyes con quien Jeremías más encuentros tuvo. Sedequías fue el rey a quien Jeremías en reiteradas ocasiones, muchas veces, le advertía y le hablaba de que no deberían rebelarse contra Nabucodonosor, contra el imperio babilónico, puesto que ellos son más poderosos y además Dios le había dado la facultad a los babilonios para enseñorearse sobre los judíos, y esto por culpa de su desobediencia a Dios. Pero ¿qué hizo este rey Sedequías? Vamos a leer algunos versículos. Jeremías capítulo 28, versículo del 1 al 4. Para recordar un poco, Jeremías 28 del 1 al 4 dice: Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, escuchen esto, Ananías es un falso profeta, dice la Biblia. Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Aquí está la falsa profecía. Anteriormente ya Nabucodonosor había mandado sus soldados para atacar a Jerusalén, y en ese asedio llevaron pues algunos utensilios de la casa de Dios a Babilonia. Ahora aquí Ananías, un profeta falso que tiene sed de poder, que tiene sed de protagonismo, que quiere ganar adeptos con sus mentiras, él le dice al rey Sedequías: Sedequías, no escuches lo que Jeremías te está diciendo. Jeremías está hablando de que no nos rebelemos contra Nabucodonosor, que nos rindamos. Qué falto de valor es ese Jeremías. No va a suceder nada. Todo lo contrario, en 2 años Nabucodonosor nos va a devolver los utensilios del templo que se llevaron. ¿Por qué? Porque Dios mismo va a vencer a los babilonios. Dios va a humillar va a quebrantar a los babilonios. Así que, rey Sedequías, no tienes por qué preocuparte. Y Sedequías estaba atento a ese mensaje falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente los seres humanos, parece ser que los seres humanos tenemos tanto interés por escuchar aquello que nos conviene, aquello que nos levanta la autoestima, aquello que nos hace ver que no necesitamos de Dios para salir adelante, que no necesitamos de la intervención divina en nuestros problemas, porque sí se puede. Esa era la característica que estaba en la que vivía este rey Sedequías. Pero el profeta Jeremías, ¿qué le dijo Jeremías a este falso profeta? En Jeremías 28:15 dice así: Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Entonces, ¿qué pasó con Sedequías? Sedequías creyó la falsa enseñanza, se confió en esa falsa enseñanza y despreció la verdad de Dios predicada por Jeremías. Y lamentablemente, su oposición al final acarrea desgracia. Y vamos a ver qué sucede después. En el versículo 4 vemos lo que dice. Pero antes de pasar al versículo 4, quiero incidir en lo siguiente, mis amados hermanos. Aquí vamos a encontrar a Sedequías un rey cobarde, un rey miedoso. Y esto me recuerda también un poco cómo somos nosotros los seres humanos. Para negar la existencia de Dios somos muy valientes. Para oponernos a Dios y para despreciar la santa palabra del Señor y decir que la Biblia realmente no tiene ninguna incidencia en nosotros, para eso somos muy valientes.
para querer vivir independientes de Dios, negando al Señor, somos muy valientes. Pero en el momento en que llega la desgracia, en el momento en que nos damos cuenta que nuestras malas acciones tuvieron consecuencias, lamentablemente no queremos asumirlas y huimos cobardemente. Esa es la característica de todo ser humano. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que había pasado? Al final, Sedequías se rebela contra Nabucodonosor. Levanta el puño contra Nabucodonosor confiadamente en que Dios le va a ayudar. Pero no, Dios no va a ayudarle, porque la palabra de Dios era: obedece a Nabucodonosor, así tendrás paz y tranquilidad. No morirás. ¿Qué sucede? En el versículo 4 dice: aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella. Y aquí está, Sedequías trae la desgracia a su pueblo. Lejos de obedecer a Dios, Sedequías sigue el mal consejo, sigue la falsa enseñanza. Nabucodonosor invade Jerusalén, rodean toda la ciudad de Jerusalén, y Nabucodonosor decreta aislamiento social. Nabucodonosor decreta que cierren todas las puertas para que ningún soldado babilonio ingrese a Jerusalén. Sedequías, el rey Sedequías es el que ordena que se cierren las puertas de la ciudad de Jerusalén, porque Sedequías piensa que los soldados babilonios al final se van a cansar de hacer el asedio y tendrán que retirarse, pero no fue así. No fue así. 18 meses, mis amados hermanos, Jerusalén estuvo rodeada. ¿Recuerdan que el profeta Ananías, falso profeta, dijo que en 2 años Babilonia iba a fracasar? Pues aquí, en menos de 2 años, Jerusalén va a ser destruida. Miren lo que sucede. En el versículo 6 dice: en el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Prevaleció el hambre. Obviamente no había comercio. Los agricultores no pudieron salir a cultivar sus frutos. La comida escaseó. Se acabaron las raciones. La situación crítica ha llegado. A veces nosotros podemos estar tranquilos cuando tenemos la refrigeradora llena de alimentos, cuando tenemos la billetera con dinero, y a veces la sensación de confianza está en nosotros y decimos, bueno, lo que le suceda a otras personas, bueno, no es de mi incumbencia. Si yo estoy bien, entonces eso es lo que realmente importa. Esa fue la actitud de este rey Sedequías. Al final Sedequías también tuvo que verse cara a cara con la falta de alimentos. ¿Y qué hizo Sedequías? Dice la Biblia lo siguiente, vamos a recordar el versículo 7. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta de entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Ante esa grave crisis, lejos de arrepentirse, Sedequías, lejos de levantar la banderita de la paz y decir, lo siento, quiero hablar con Nabucodonosor y quiero ofrecerle disculpas, lejos de acercarse a Dios, Sedequías, rey Sedequías, ¿qué es lo que hace? Huye, abre una brecha en el muro de la ciudad que colinda con su jardín, el jardín de su palacio, y huye con sus soldados. Los hombres de guerra huyen. Realmente vemos aquí que este rey no tiene ningún interés en su pueblo, porque lo natural y lo humano hubiese sido que al abrir esa salida, los primeros que debieron haber salido para huir son pues los niños, las mujeres, la población vulnerable, los ancianos, los enfermos, los que ya están agonizando por falta de agua o por falta de alimento. El rey debió haber pensado en su pueblo, en ayudar, proteger a su gente. Pero no, este rey, él es el primero en huir y huye con sus soldados. ¿Y qué pasa con el pueblo? Bien, gracias, que la desgracia llegue a ellos. Y eso fue lo que sucedió. Después los soldados ingresaron a la ciudad. La Biblia no nos lo relata, pero sin embargo ya podemos imaginarnos la destrucción
y la masacre que pudo haberse realizado allí en Jerusalén. Este rey, lejos de proteger a su pueblo, solamente está buscando su propio cuidado. Qué diferente es el verdadero y auténtico Rey nuestro Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo la actitud de este Rey que huye, que no piensa en su pueblo, que solo piensa en su propia vida, en su propia seguridad, un poco me hace pensar en la situación política que estamos atravesando, estimados hermanos y amigos, en nuestro país. Ustedes saben claramente que tenemos un expresidente fugitivo en Estados Unidos. Fugitivo. ¿Estará pensando en el Perú? No, de ninguna manera. Hubo corrupción y ahora está fugitivo. Tenemos otro expresidente que, lejos de afrontar los juicios que se le venían encima, decidió suicidarse, porque sabía claramente en su conciencia que no iba a tener fácil ese juicio y decidió liquidarse. Tenemos otros expresidentes que están, uno de ellos con arresto domiciliario, también por problemas de corrupción, otro por problemas de crímenes. Y así, en nuestra sociedad tenemos políticos que tienen pues antecedentes judiciales, que aún incluso están en proceso. ¡Qué terrible! Corrupción. ¿Realmente estos políticos estarán pensando en el pueblo? ¿Realmente su objetivo será lograr el desarrollo de esta nación? ¿O simplemente están buscando, como sea, lograr el poder? Conseguir poder. Tienen hambre y sed de poder, de protagonismo y obviamente de llenarse los bolsillos de dinero. Eso ni que hablar, ni que dudar de eso. Pero cuando llega la crisis, ahí está. Huyen, salen por la puerta de atrás y no dan la cara. ¡Qué triste! Diferente de ellos es el verdadero y auténtico Rey, nuestro Señor Jesucristo. Él sí nos defiende, Él sí piensa en nosotros. Aún incluso en el momento más crítico en su vida, aquí en la tierra, cuando los malvados aquella noche en el huerto del Getsemaní le capturaron, nuestro Señor Jesucristo estaba pensando en la seguridad de sus discípulos. San Juan capítulo 18, versículos 7 al 9, dice lo siguiente. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Aquí está Jesús preguntando a estos verdugos, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ahí está, hermanos. Jesús está protegiendo a sus discípulos. Jesús dice, yo soy a quien ustedes quieren, captúrenme a mí, pero a ellos no les hagan daño. Dejen en libertad a estas personas. Él es nuestro verdadero Rey. Y nosotros tenemos esperanza, hermanos, a pesar de que la situación política en nuestro país es bastante complicada en estos tiempos. Pero nosotros sí tenemos esperanza, porque tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey. Él es el dueño de nuestras vidas, Él es el dueño de nuestra historia. Mi vida y tu vida están en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Que Él sí tiene un interés verdadero por nosotros. Él tiene interés en nuestra vida, en cómo nos sentimos, en cómo estamos. Él es valiente y Él fue a la cruz. Él solito se enfrentó a la cruz por nosotros, su pueblo. Qué contraste, ¿verdad? Sedequías, un rey malvado y cobarde, y nuestro Señor Jesucristo, el auténtico Rey. Y huye. Al final es abandonado también por sus soldados y va a recibir las consecuencias de sus malas decisiones. Su familia va a sufrir también. En el versículo 9 dice, entonces prendieron, Jeremías 52:9, dice, entonces prendieron al rey y hicieron venir al rey de Babilonia, en Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. También degolló en Ribla a los príncipes de Judá. Estoy seguro, hermanos, que al leer esto nosotros nos sentimos un poquito incómodos, tal vez preocupados. ¿Qué
qué narración, parece una película de terror. Cómo este Sedequías ve a sus hijos ser degollados, ajusticiados. ¡Oh, qué terrible! Pero recuerden, mis amados hermanos, que este Sedequías tuvo su tiempo. En reiteradas ocasiones fue advertido. Tuvo tiempo para arrepentirse, pero no lo hizo. Además de todo ello, recuerden que este rey, Sedequías, fue el primero de los reyes en tener la idea de torturar y maltratar al profeta Jeremías, porque él fue el que encarceló a Jeremías, él fue el que torturó a Jeremías, él fue el que le puso en esa cisterna con lodo, él fue el que prohibió que le dieran de comer al profeta Jeremías. Y ustedes saben, hermanos, Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él rechazó a Dios, rechazó la palabra de Dios, torturó y maltrató a Jeremías. Ahora está recibiendo, está cosechando lo que ha sembrado. Sus malas decisiones al final llevan a la muerte a sus propios hijos. Nabucodonosor busca eliminar a todos los príncipes porque Nabucodonosor quiere destruir la dinastía del rey David. Que ya no exista ningún descendiente de David. Quiere borrar del mapa a la dinastía del rey David. ¿Lo va a lograr? ¿Lo ha logrado? No, mis amados hermanos, porque en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que a pesar de que mató a los hijos de Sedequías, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, vemos la genealogía de Jesús, de cómo Dios ha cuidado a los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Y llegó el verdadero rey, nuestro Señor Jesucristo, hijo de David. El verdadero rey ha llegado, nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos aquí a Sedequías siendo juzgado y siendo sancionado por sus fechorías y sus maldades. Y sus hijos también, y sus príncipes, sus consejeros asesinados. ¿Y qué pasó con Sedequías? Nabucodonosor le quitó los ojos. ¡Qué terrible! Y así fue a la cárcel, ciego. Este Sedequías realmente era un hombre ciego espiritual, incapaz de ver la luz de la palabra de Dios. Y ahora como consecuencia se ha vuelto en un ciego físico también. Ahora ya físicamente no puede ver nada. Entonces vemos aquí nuestro primer punto, el liderazgo que se opone a Dios el liderazgo que se opone a Dios inevitablemente acarrea juicio para su propio pueblo. En segundo lugar, vamos a ver que toda la seguridad humana, ya sea en lo material y en lo religioso, es destruido. Todo aquello en lo que el ser humano confía, al final no prevalece, se disipa, se esfuma, se destruye. Y eso vemos aquí en el versículo 12, dice así. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Versículo 13, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas en Jerusalén. Destruyó con fuego todo edificio grande. Versículo 14, y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia. Destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Noten que primero destruyeron el templo. Destruyeron el templo, el centro de la vida religiosa del pueblo, el corazón de la vida, de la identidad cultural de la nación. Destruyeron eso, destruyeron el palacio, destruyeron los principales edificios y destruyeron, dice la Biblia, destruyeron también las murallas de Jerusalén. Las murallas eran símbolo de su fortaleza, las murallas que eran símbolo de su seguridad. Ellos confiaron en sus murallas altas, inexpugnables, al final cayeron. Todo aquello en lo que el ser humano confía, tarde o temprano desaparece. Desaparece. Fíjense, nuestros políticos, aquellos que están ya con una sentencia, confiaron probablemente en sus contactos, confiaron en su dinero,
al final no resultó. Al final están allí pagando las consecuencias de su corrupción. Realmente todo aquello en lo que el ser humano puede confiar, al final se disipa. Pero también la base de su vida religiosa es eliminada. El ser humano por naturaleza es un ser religioso. Y aquí están los judíos. Dios les había dado el templo y ellos, lejos de adorar al Dios Todopoderoso, llegaron a adorar al templo. Ellos llegaron tontamente a creer que como ellos tenían el templo en Jerusalén, de ninguna manera, ninguna catástrofe les iba a llegar. Ellos dijeron, tenemos el templo tan hermoso, tan imponente que Salomón ha construido y Dios está en nuestro templo y nada va a suceder. Ningún soldado podrá ingresar. Dios no va a abandonar su templo. Y no fue así. Dios abandonó ese lugar. Dios abandonó a su pueblo por su desobediencia. Y luego vemos aquí en el capítulo 52, en el versículo 17 hasta el 23, tenemos un inventario de todas las cosas que Nabuzaradán se llevó y saqueó realmente el templo. Y voy a leer aquí algunos versículos que dicen. En el versículo 17 dice: y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo bronce a Babilonia. Versículo 18, se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro, y lo de plata por plata se llevó el capitán de la guardia. Versículo 20. Las dos columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, el peso del bronce de todo esto era incalculable, un saqueo tremendo a la casa del Señor. Recuerden, mis amados hermanos, los judíos se habían convertido en idólatras, habían llegado a adorar el templo en lugar de adorar a Dios. Al final, durante el exilio de 70 años, ellos aprendieron, ellos comprendieron que la idolatría no está bien. Al final ellos dijeron, nunca más con los ídolos, nunca más le daremos la espalda a nuestro Dios. Una vez que volvamos a nuestra tierra, seremos fieles a Dios. Ellos sufrieron tanto y ellos amaron la ley de nuestro Señor. Amaron la ley de nuestro Señor, ¿no? Y desde ese momento ya nunca más tuvieron ídolos visibles, aunque lamentablemente el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y ellos al final buscaron otros ídolos invisibles. Pero vemos aquí entonces, el templo también fue destruido. ¿Cuál era el objetivo de Nabucodonosor? El objetivo de Nabucodonosor era acabar con la monarquía y también acabar con el sacerdocio. Por eso, miren, en el versículo 24 dice, tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y a 3 guardas del atrio. Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey, que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla, y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amad. Así Judá fue transportada de su tierra. Aquí vemos el objetivo de Nabucodonosor es eliminar la monarquía y eliminar el liderazgo, eliminar y borrar del mapa al sacerdocio. Pero al final Nabucodonosor logró su cometido. Vamos a ver que no, porque Dios ha protegido a su pueblo. Dios va a proteger la monarquía porque el propósito de Dios es la llegada del verdadero Rey, nuestro Señor Jesucristo, y eso se cumplió. Y el propósito de Dios también ha sido preservar al sacerdocio,
Por esa razón, después de 70 años, el sacerdocio siguió vigente todavía en ese tiempo. Por eso podemos leer en Nehemías capítulo 8, versículo 2. Nehemías 8:2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Aquí está el sacerdote Esdras. Nabucodonosor pudo eliminar a los sacerdotes, no pudo hacerlo. No pudo hacerlo porque Dios preserva. Porque Dios preserva. Y eso nos lleva a nuestra tercera lección de esta mañana. La tercera lección de esta mañana dice lo siguiente. Dios pone esperanza de salvación para su pueblo por gracia. A pesar del tiempo, a pesar de las adversidades, Dios va a cumplir su propósito. Y aquí tenemos la figura del rey Joaquín. En el versículo 31 dice, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, miren, 37 años de cautiverio, Joaquín, familiar también de Sedequías. No, Sedequías preso, aquí está Joaquín también preso. Sedequías ciego, pero Joaquín puede ver. 37 años preso, dice la Biblia. En el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. ¿Qué había sucedido? Bueno, según la historia, este rey Evil-Merodach, que es hijo de Nabucodonosor, bajo alguna circunstancia de confabulación, malos entendidos, llegó a la cárcel, llegó a estar preso también este Evil-Merodach. Obviamente, antes de ser rey, él fue puesto en la prisión. Y según narra la historia, es en la prisión donde Evil-Merodach conoce a Joaquín. Y seguramente se hicieron amigos, sin imaginarse después que Evil-Merodach iba a convertirse en rey. Obviamente sale de prisión y es coronado como el nuevo rey de Babilonia. Esta historia es casi similar a la historia de José en el libro de Génesis. Cuando José, ustedes saben, el hijo de Jacob, estuvo preso injustamente en la cárcel, valga la redundancia, el faraón lo sacó y lo nombró su primer ministro. Imagínense, de la cárcel a una posición de honor y de poder. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, cuando Evil-Merodach se convierte en el nuevo rey, Evil-Merodach se recuerda que en la cárcel tenía un amigo, un personaje que tenía ciertas cualidades, y al final, ¿qué hace Evil-Merodach? Saca a su amigo de la cárcel, saca a Joaquín de la cárcel. Aquí hay algo que nos ayuda en nuestra vida, mis hermanos. Imaginémonos, miren, ¿cuántos de nosotros podemos tener adversidades, situaciones difíciles, aún injusticias en nuestra vida? Y parece ser que el tiempo se prolonga y los problemas no se van a resolver. A veces lloramos y decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esto es injusto? Señor, esta prueba es difícil de sobrellevar. Son tantos días, tantos meses. Señor, son tantos años, es difícil. Realmente no entiendo todo esto. Esta injusticia que ha venido a mi vida, a mi familia. Miren, Joaquín estuvo 37 años en la cárcel, literalmente toda su vida. ¿Qué pensaría este hombre Joaquín envejeciendo en la cárcel, literalmente muriéndose en la cárcel? ¿Qué pensaría? No hay esperanza para mí. Pero al final, ¿qué sucede? Después de 37 años, después de toda una vida perdida en la cárcel, Dios tiene misericordia de Joaquín y Dios utiliza a Evil-Merodach. Evil-Merodach no conoce a Dios, ni siquiera es consciente de que lo que él va a hacer al final va a cumplir el propósito de Dios, porque a través de Joaquín es que continúa la dinastía davídica hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Evil-Merodach no es consciente de eso, pero va a cumplir los planes de Dios. Le da la libertad a Joaquín. Y miren en el versículo
la última parte del 31 dice, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Versículo 32, y habló con él amigablemente. Miren, habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Dios no va a olvidar a su hijo. A pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo que ha transcurrido, Dios no se olvida de su hijo. Dios no va a permitir que Joaquín muera en la cárcel. Dios le va a dar sustento. Dios le va a devolver la dignidad que había perdido. Lo mismo sucede con nosotros, estimados hermanos. A pesar del tiempo que pueda pasar, a pesar de las circunstancias que nos son totalmente adversas, ¿Dios se olvidará de su gente? ¿Dios se olvidará de su pueblo? No. Aún estas adversidades sirven para acercarnos a Dios. Aún estas dificultades sirven para aprender a depender de Dios. Así es, porque si no fueran por las adversidades, si no fueran por las dificultades, nosotros tal vez viviríamos al margen de Dios, sin recordarnos de la misericordia de Dios, sin anhelar a nuestro Señor. Dios tiene un propósito para Joaquín y va a cumplir su propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios lo va a cumplir, mis amados hermanos. ¿Y cuál es ese propósito? De manera específica, ese propósito es que nosotros maduremos, crezcamos en nuestra fe. Dios Todopoderoso va a lograr eso. Y miren, estaba preso Joaquín y Dios le da la libertad. Era tratado como un vil prisionero, ahora es repuesto a una posición de honor y privilegio. Era un pobre hambriento en la cárcel, ahora se está sentando en la misma mesa del rey para comer juntamente con el rey. Era preso, ahora es un amigo del rey. Era un hombre que no tenía nada, pero la Biblia dice que hasta el último de sus días, él tuvo alimento. Y lo que le está pasando a Joaquín, de hecho, los judíos lo vieron. Y eso fue una señal de esperanza, de que Dios no los ha abandonado, de que Dios está con ellos. Mis amados hermanos, vamos a concluir aquí. Y recordemos, si hay un rey, un líder tan malvado como Sedequías, y hay muchos como Sedequías, nosotros tenemos un rey que nos ama y que ha sacrificado su vida por nosotros, a quien le debemos lealtad, devoción y toda nuestra adoración y todo nuestro amor. Por este rey, Cristo Jesús, es que nos reunimos cada domingo. Y este auténtico rey, a pesar de las pruebas o adversidades que nos toca vivir, mucho de ello que estamos cosechando lo que hemos sembrado, pero este rey nos da una nueva oportunidad. Porque el objetivo de este rey es que le conozcamos, es que vivamos con él, es que seamos salvos de nuestros pecados y que aprendamos a vivir guiado por su Santo Espíritu. Mis amados hermanos, le damos las gracias al Señor y concluiremos con una palabra de oración. Señor, gracias por este tiempo especial en el que leemos tu palabra, en el que meditamos tu palabra. Gracias, Señor, durante todos estos meses hemos estado estudiando el libro del profeta Jeremías. Gracias, Señor. Hay un juicio que hemos visto, Señor, en esta mañana. La desobediencia y la oposición a tu palabra acarrea juicio. Pero también hemos visto, Señor, aquí esperanza. Sí, Señor. Tu palabra claramente dice que si nosotros nos humillamos, si nosotros con un corazón quebrantado venimos a ti, arrepentido de nuestras faltas y pecados, tú, Señor, nos restauras. Tú, Señor, nos perdonas. Gracias, porque en la historia de este rey Joaquín podemos ver tu bondad, tu misericordia y el propósito por el cual tú, Señor, le devolviste su honor a Joaquín, es porque a través de Joaquín iba a llegar nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1 evidencia y manifiesta que Jesús es el Mesías, el Hijo de David. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos, suplicándote, Señor, por favor, tu compasión, tu misericordia
como Rey bueno y protector para cada uno de nuestros hermanos y amigos que en este momento están pasando momentos de dificultad, momentos tal vez de desesperanza, tal vez muchos pensando, mi vida se está terminando, no sé qué será de mi futuro, he pasado por momentos difíciles, ¿qué pasará conmigo más adelante? Mi vida es incierta, solo me queda llorar. Señor, tú eres capaz de devolver esperanza, Señor. Lo hiciste con Joaquín y lo puedes hacer con tu pueblo. Porque si vivimos, vivimos para ti, Señor. Gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Gracias le damos al Señor por este tiempo. Que Dios les bendiga a todos.